y demás. Pero bueno, Ujú. esto pasa en todos los eventos, en los mejores y en los peores. Y como en todo evento no puede faltar el equipo de casters. Exacto. Narrador caster. Lo vamos a presentar ahora mismo, chicos. ¿Cuántos creen que sean? ¿Uno? ¿Dos? Yo ya la cagué, yo ya dije cuántos, ¿ah? Ah, bueno, y la cagaste entonces. ¿Cuántos dijiste? 4. Uy, ya la cagó el pelado. Bueno, van a ser 4. Hay una explicación de esto, porque claro, podrían ser 2. Pero ¿por qué 4, pelado? Cuéntanos. ¿Por qué 4? Cuéntame tú, a ver. Porque como en cualquier competencia, Lo cuento yo, hermanito, si quieres. son 8 horas diarias que vamos a tener de evento de torneo. Es un poco explotador solamente. Bueno, 8 tampoco, pero varias horas. Pero varias horas, sí. Yo creo que 8. Entre que Creo que iniciamos. los días finales. Bueno, tienes mucha razón. Entre porque que entre el iniciamos, análisis y todo. entre el análisis, entre que entran a las partidas, se ponen ready, mandan la partida, se concluye, conclusiones y demás, yo creo que son 8 horas. Siempre hay uno que otro problemita, o sea, Siempre hay al menos problemas. 8 horas en su computadora sentados van a tener que estar. No Exacto. necesariamente pues narrando, pero en la Pero van a compu. estar. Son 8 horas. Entonces, justamente por eso se ha decidido de que se van a ir alternando los pares, ¿no? Van a haber 2 pares. Y bueno, yo creo que pues son los más conocidos en el mundo de Dota 2 en Perú. Correcto. Han narrado eventos muy importantes, como por ejemplo, pelado. Por ejemplo, han estado siempre Han en los estado en todos International, los en la Lima International, Major, la Major. en la Lima Major y en todos los torneos. Están en todos los torneos más importantes de Dota. Tenemos a los casters de nivel, como tiene que ser. Así que Correcto. vamos a anunciar uno por uno. Uno por uno. Uno, bien. claro, porque cada Me uno gusta. tiene su flyer. Así que vamos a cambiar de escena y vamos a anunciar a uno por uno. Ok, vamos a anunciar entonces primero a este señor. Y ahí el pelado me dará algunas referencias y algunas descripciones de cada uno. Él es quien los ha investigado y tiene más. Correcto. Vamos con el primero entonces. El primer caster confirmado para C International, el torneo de Dota 2, es nada más y nada menos que el primero. Escribieron mal su nombre, weón. Es lo que me acabo de dar cuenta. Acá dice Cupito y es... No es Cupito. Es Cutipo. ¿No te has fijado? Yo mandé el nombre bien, weón. ¿A mí qué me dices? Pero lo mandaron para que lo revises. Vamos al segundo caster. Lo voy a mandar. Cutipo, no Cupito. Aunque error de redacción y error también de no comprobar que estaba bien el diseño. ¿Vale? Bueno, pasemos al siguiente. Gente, imagínense que dice Cutipo, ¿vale? Pero bueno, Cutipo, caster anunciado y oficial para el evento. Cuando lo tuitees ya estará bien. Claro, la imagen que ponga en Twitter es Disculpa a tu tipo, es simplemente error de redacción. error de redacción. Cutipo. Continuemos, hermano, continuemos. Continuemos. El siguiente caster. Tenemos el siguiente caster. Primero, confirmado como caster. Siguiente.
es peruano. Pero es muy querido. Con ustedes, el siguiente caster. Bienvenido, el caster Julio. ¡Grande Julio! Julio confirmado entonces para que sea caster de este torneo de The International. Bienvenido, hermano. El tercer caster del torneo que nos estará acompañando todos los días, imparablemente. Mira el grupo, mira el grupo. ¿Cuántos días va a durar el torneo? 7 días. Ah, es verdad. Ah, ya me lo mandaron. Sí. Y en la otra estaba bien, por eso yo no vi. Pero muéstrale ya ahí para que lo pongan en los videos, ¿sabes? Para que lo pongan en los videos. Sí. Vamos a poner el correcto. Acá está correcto. Vale. Acá está. Entonces, Cutipo confirmado, el caster con el nombre corregido. Bienvenido, Cutipo. Cupido. Grande. Y ya te pasaron los gráficos actualizados también. Pásatelos porque la fecha ya está actualizada. Ok, perfecto. Claro, Gracias. la fecha. Gracias, equipo de diseño. Equipo de diseño. Es verdad, porque los anteriores tenían la fecha distinta. Listo. Vamos entonces a anunciar al tercero. Espérate que me lo mando, que tiene la fecha actualizada. Acá está. Listo. Y el tercer caster que nos va a estar acompañando en este torneo de Dota 2. Ustedes también ya lo conocen. De hecho, lo conocen muy bien. Diría que lo conocen muy bien. Excelentemente bien. No necesita presentación. Saben y conocen quién es. Y sobre todo saben con quién se llevan mal. O mejor dicho, a quién le quiere pegar. Así que bienvenido, el señor Caster, quien va a estar acompañándonos en este torneo de International de Dota 2, que comienza el 10 de mayo, es el señor Imperium. Y vamos a finalizar con el último caster. El último caster confirmado de este torneo, chicos. Y no es Rampage. Aunque podría serlo, la verdad. Pero estaremos ahí hueveando, viendo, ¿no? Podría serlo, pero no. Me parezco. Se parece un poco al pelado. Hay que tener en cuenta que los casters van a ir rotando. Pero en esencia... Bueno, van a ir rotando en parejas. En parejita van a ir rotando. Entre partida y partida descansará uno. Un par. Ya saben, comienza el 10 de mayo. Sábado 10 de mayo comienza el torneo de Dota 2. Guarden esta fecha. 10 de mayo, sábado. Comenzamos con este torneo. Y presentamos finalmente al último caster
que nos estará acompañando durante toda esta semana llena de Dota 2. Y no solamente de Dota 2, de polémicas, discusiones, funas, destapes, peleas, mentadas de madre y todo lo que conlleva un torneo. Lamentablemente, lo bueno y lo malo se disfruta. Bienvenido, señor caster reconocidísimo. Bienvenido, Mr. Choco. ¡Grande! Y oficialmente, chicos, ellos son todos y absolutamente todos los casters que nos estarán acompañando a partir de este 10 de mayo, chicos. A partir de este 10 de mayo, estos serán los casters que nos estarán acompañando. Bienvenidos a todos. Porque ustedes se lo merecen, obvio. Para que tengan la mejor experiencia en cada partida. Estarán ahí acompañándonos, narrando todas estas partidas totalmente infartantes que tendrán todos los capitanes con sus grandes equipos. Solo en el torneo de SEA International, que comienza el sábado 10 de mayo. Guarden por favor la fecha. Sábado 10 de mayo. Bienvenidos a estos increíbles casters. Así es. A ver, pelado, acá la gente dice: ¿y los analistas? Pero es que tú has dicho casters, pues, weón. Esos son los casters. Analistas es otra cosa. Tranquilos. Se está cocinando. Se está cocinando una sopa de huesos. La gente, ¿no? La gente quiere todo. Analistas. ¿Qué más quieren, gente? No entiendo. Ahí voy a poner mi QR para que pase para el analista. El analista es el pelado, que gente, no le quiten la chamba. No, he hablado con un par de analistas. Que básicamente, para que entiendas tu hermano, es que pues digamos que después de cada partida hablan de lo que ha pasado en la partida, qué momentos clave, qué momento es esto, qué momento tal cosa y tal cosa, ¿no? Zapatero a su zapato. Claro. Entonces, estos son los que van a estar en plena partida narrando y dándole toda la emoción al juego. Y pues luego de eso tendremos a Camari y a Elemao comentando cada partida. Al final. Todo lo que ha pasado, exacto. Ellos son los analistas entonces, a Camari y el Emao. A Camari y el Emao, solo que ya no hubo presupuesto. Ya no hay presupuesto, imágenes. ¿Cagados estamos? Sí. ¿Okay? Pero la gente quiere analistas, si la gente quiere analistas, consigo analistas,